Bienvenidos a este proyecto de investigación de electromagnetismo. En este proyecto participan Jorge Eslava, Andrés Gómez, Luis David Pérez, Andrés Cortés, Juliet Caviedes, Esteban Ávila, Richard Chacón y quien les habla, John Marín. En este proyecto vamos a utilizar la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz para generar electricidad, con el solo movimiento de una silla mecedora, es decir, utilizar la energía mecánica creada por el movimiento de la silla mecedora para generar electricidad suficiente para al menos encender un LED. Buenos días, mi nombre es Luis David y vamos a explicar la ley de Faraday para nuestro proyecto de investigación. Bueno, según la ley de Faraday nosotros podemos producir una fenoinducida si cambiamos el campo magnético en una espira, es decir, si cambiamos el número de líneas de campo que entran a la espira. Bueno, en este caso, la fenoinducida va a producir una corriente cuyo campo va a ser opuesto al flujo que la produjo. Para esa parte vamos a tener a mis compañeros Richard y Jorge. Richard va a tener la bobina, los imanes, la bobina va a estar estática y los imanes van a estar en movimiento. Ahí vamos a ver que hay una variación. En este caso se va a crear la energía mecánica. O sea, si el flujo, por ejemplo, aumenta, la bobina va a tratar de disminuirlo, y si el flujo disminuye, la bobina va a tratar de aumentarlo. Ya según la ley de Faraday, la energía mecánica se va a transformar en energía eléctrica. Quiero hacer una observación. Imaginémonos que esta es una de las muchas bobinas que hay en nuestro generador, en el embobinado. Y tenemos aquí un imán que está pasando por ella. Positivo o negativo. Este imán genera un campo, una dirección de campo. El flujo variable de dicho campo va a inducir una corriente por la bobina. Según si el flujo cambia, según el movimiento, según el cambio de flujo, según el movimiento del imán, en este caso de la bobina, va a haber un campo, va a haber una corriente que se va a mover por momentos en sentido horario y por otros momentos antihorario. Ahora, resulta que como la bobina también va a generar un campo por el movimiento de carga, por la corriente, entonces vamos a tener que, si midiéramos el campo dentro de la bobina cuando el imán se está moviendo, en un instante dado tendremos que va a haber un campo V sub 0, que es el campo generado por el imán, más otro campo V generado por la bobina. Y resulta que van a haber momentos en que este campo total va a ser mayor en magnitud a V sub 0, pero también van a haber momentos en que el campo total va a ser menor a V sub 0, según la dirección de la corriente. Y como hallemos y midamos los campos, tendremos dicha relación, y eso va a ser constante, teniendo en cuenta que va a cambiar el imán al subir, va a moverse así. El imán va a generar direcciones de corriente, sentido horario, sentido antihorario, campos que van a fortalecer el campo total o campos que van a disminuir al campo. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez y voy a explicar de cómo es el funcionamiento de los diodos. En el circuito que tenemos planteado entra una energía en una corriente alterna. Lo que queremos, como dijo mi compañera anteriormente, es convertirlo a una corriente continua. Por lo tanto, para esto necesitamos un puente. Este puente va conectado junto con un condensador. Lo que hace este puente es aprovechar, con un solo diodo, puede aprovechar la energía y convertirla a una corriente positiva. Ya que, pues, como es alternativa, pues es positiva y negativa al mismo tiempo. Lo que hago es volverla unidireccional. Mi nombre es Richard Chacón y los materiales para la práctica fueron los siguientes: una mecedora, una bobina compuesta por tubo de PVC con cable de cobre de calibre 22 recubierta en su exterior con cinta aislante para protegerla de cualquier medio externo. Para las mediciones nos ayudamos con un voltímetro, para cinta pegante, caimanes con cable, usamos imanes normales y imanes de neodimio para darle para que el campo fuera mayor.
balso para el soporte de la silla, una protoboard, LEDs, cables de conexión, un rectificador y un condensador. Mi nombre es Andrés Cortés y vengo a explicar el funcionamiento como tal de nuestro proyecto de investigación, cómo vendría siendo la transformación de energía mecánica a energía eléctrica mediante el uso de las dos bobinas que vamos a tener. Como tal, la implementación de la silla, que será nuestro modo de transmitir la energía mecánica, hará que de la manera en la que están montadas las bobinas sufran la trayectoria de las dos torres de imanes que vamos a tener en la parte inferior como tal de la silla. Las bobinas están montadas mediante pedazos de balso, cinta, pegantes, silicona, las cuales van a ir conectadas luego al protoboard, a nuestro circuito que vamos a tener acá con el rectificador. Mientras van pasando los imanes a través de la bobina y se va generando la corriente alterna, el rectificador lo que va a ir haciendo es convirtiendo esa corriente en directa para que el LED que tenemos en la parte acá del protoboard pueda encender y demostrar nuestro punto de investigación. Aún así, como medida de respaldo, vamos a tener el multímetro para poder ir tomando las pruebas y hacer los análisis respectivos según lo que podamos tomar de la prueba. Vamos a hacer diferentes prácticas que incluirán cambios en la velocidad y la altura de la silla para que la trayectoria de los imanes sea completamente diferente, y las mediciones podrán demostrar nuestro punto de que cambia según la velocidad y la trayectoria que recorre el imán a través de la bobina. Mi nombre es Jorge Lava y voy a explicar la parte práctica de nuestro proyecto de investigación. En principio, los imanes tienen que estar estáticos, ¿sí? Ahí como podemos observar. Con el movimiento de la mecedora y el movimiento de las bobinas, pues ellas están pegadas a la mecedora. Con ese movimiento se va a crear una fen inducida, ¿sí? Esa fen inducida me va a crear una corriente. Esa corriente va a ser contraria al flujo que la creó, ¿sí? Esa fen inducida va a pasar por las espiras y va a fluir hasta llegar al circuito. En el circuito esa corriente va a fluir hasta llegar al capacitor. Pero antes de llegar al capacitor, esa corriente, como sabemos, es corriente alterna, ¿sí? Y esa corriente alterna, el rectificador lo que va a hacer es convertirla a corriente continua, ¿sí? Para, paso seguido, cargar el capacitor y después encender el LED. Bueno, a continuación, ya para ir finalizando, vamos a hacer el experimento ya de la manera práctica. Primero lo explico, y queremos transformar energía mecánica a energía eléctrica. Por lo tanto, queremos inducir una corriente a las bobinas, esta a través del campo por los imanes. Entonces, los imanes a través del movimiento, obviamente ahí no va a pasar nada porque no estamos generando ningún movimiento, va a transmitir una corriente la cual va a llegar a la protoboard y a través del circuito se va a prender el bombillo. Para ese experimento tenemos a nuestra compañera Juliet, la cual nos va a servir de modelo para probar que esto de verdad sirve. Entonces, por favor, te puedes sentar en la silla para hacer el experimento. Y vamos a continuación a hacer el movimiento y podemos ver que claramente el bombillo está prendiendo. Por lo anteriormente ya mencionado. ¿Listo? ¿Puedes parar? Muchas gracias. Listo. Ahora, obviamente, pues si tenemos la silla estática no va a pasar nada. Entonces, queremos mostrar de que teniendo la silla estática no se va a generar ningún campo, por lo cual no va a dar ninguna corriente, la cual me prenda el bombillo. A forma de conclusión y aclaración, tenemos que con el proyecto de investigación que hemos realizado, tenemos que gracias a la energía mecánica proporcionada por el movimiento de la silla, podemos convertir esta en energía eléctrica para así prender en este caso un LED. También comprobamos experimentalmente cómo el recorrido de los imanes por dentro de la bobina es directamente proporcional a la corriente inducida en el circuito. Ahora bien, tenemos también que unos factores de los cuales influyen en la cantidad de corriente inducida que tenemos está la velocidad con la que
las bobinas y los imanes interactúan y la distancia a la cual ingresa dentro de la bobina y está moviéndose por los imanes.